La grabamos, está la grabación, se supone que en el canal de YouTube. ¿Alguno de ustedes ya pudo consultarla? Hola, mis buenas noches. Yo la busqué el día de hoy, pero no la encontré. No sé si la subió o no. Pues yo creo que no la subieron, Javier. Entonces voy a checar eso para que la puedan consultar. ¿Sale? Entonces, pues muchas gracias. Vamos a iniciar con esta que pues básicamente sería un poco repaso para que ustedes pues no pierdan esos aprendizajes que quedaron pues de la otra clase, ¿no? La grabada. Entonces, los temas ahora van a estar enfocados hacia un poco igual hacia las ofertas y estas invitaciones o todo el tema que tiene que ver con estar, digamos, invitando o hablando del futuro, ¿no? Que puede ser tanto ofertas como incluso dice aquí decisiones, ¿no? Decisiones que nosotros tomaríamos en, hacia el futuro, ya sea con el uso del will o el uso del going to. A ver, yo me imagino que alguno de ustedes ya lo llevó, pero bueno, aquí está el resumen un poquito de qué va. Los dos tienen este elemento que es el present continuous. Como les decía, pues ya en la grabación anterior van a ver un poco de qué va y cómo se conjuga, pero el principal uso sería con el going to, ¿no? Present continuous and going to for future arrangements. Es decir, es una conjugación que nosotros haríamos para hablar de, de agendar, o sea, de, digamos, un poco estos eventos, puede ser, ¿no? Que nosotros planeamos con anticipación, con miras hacia el futuro, ¿no? Entonces aquí incluso está estas dos indicaciones, el present continuous, su uso para el tiempo futuro, porque pues como su nombre lo indica, el present continuous, pues pareciera que estaríamos hablando solo del presente, pero también tiene un uso en los tiempos del futuro, ¿no? Going to se usa para planes que ya se decidieron desde mucho antes, es decir, no es lo mismo que will, aunque mucha gente lo usaría como un sinónimo, no lo es en la medida que cada uno de los usos que le vamos a dar depende del tiempo futuro que estaríamos hablando. O sea, no es lo mismo una decisión, por ejemplo, que tomemos ahora mismo a una decisión que tomamos hace una semana o hace un mes. De eso va a depender el uso del will o el uso del going to. Acuérdense que cada una tendría sus tres formas básicas: afirmativa, negativa e interrogativa. Y ojo aquí, Javier, por ejemplo, puedes ya ir anotando las fórmulas que nosotros estamos pues trabajando constantemente, ¿no? No solo para el uso del going to, sino en general, es decir, la estructura de una oración, que es el sujeto, el verbo, pues en este caso sería el verbo, el to be, y en este caso en particular del present continuous, el going to, pues sería el going to, ¿no? Más el verbo en presente, más el complemento. Ahorita vamos a ver un ejemplo, pero esta sería la oración afirmativa. ¿Cómo quedaría la oración negativa? Bueno, pues tendríamos que agregar el not. Entonces, igual, la misma sujeto es el primer elemento, el verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be? Pues el are o el is, ¿no? Cuando hablamos de cada uno de los subjects, le contrapone el uso de determinado verbo, ¿no? El verbo to be puede ser is, she is, he is, pero cuando hablamos de a lo mejor la segunda persona del singular, que es el you, pues ahí utilizamos el are, ¿no? You are. O la tercera persona, el we are. Es decir, ese es el verbo to be.
Entonces, sujeto, verbo to be. En el caso de la negativa, tendremos el not. Luego, going to, ojo aquí, ¿no? El verbo y el going to van a ir en medio de el not, ¿no? Diana Cubas nos escribe, buenas noches maestra, por donde vivo está lloviendo muy feo y se va la luz a cada rato, pero seguiré la clase. Sí, Diana, no te preocupes, ya hemos escuchado un poquito eso en el audio que mandó el profesor Jorge, que pues que creo que está lloviendo así muy feo por allá, ¿no? Entonces, bueno, pues cuídense mucho y si hay que sacar las lanchas y eso, pues las sacan y se van con mucho cuidado. De todas formas, esta va a quedar grabada para que la puedan consultar en otro momento. Ahora sigamos con la fórmula, que era lo caracteriza por la negación, luego verbo en presente y complemento, es decir, hasta ahorita los verbos van en presente, mientras que la oración y la fórmula para la interrogativa sería el verbo to be, el pronombre, el going to, el verbo en presente, ahí faltó la S, déjenme corregirlo, pero... Es decir, si notan, al final en la oración interrogativa, ustedes lo que tienen es básicamente una inversión, o sea, se cambian dos elementos, ¿no? ¿Cuáles son los dos elementos que se cambian? Ahorita lo vamos a ver. Yo creo que voy a quitar la forma presentación para que vayamos editando la propia presentación, ¿no? Ahí está. Es verbo to be, pronombre going to, el verbo en presente y el complemento más el signo de interrogación, ¿no? Entonces, bueno, aquí Javier ya se fue, pero esa era una de las fórmulas que a él le podrían haber funcionado porque justo como se invierte aquí el pronombre, pasa a la segunda, el segundo elemento de la oración y en primer lugar queda el verbo to be, ¿no? Hoy no se conectó Ivonne, pero ella es una de las que más ha manejado cómo se invierte este verbo to be y el subject cuando hacemos una pregunta. Es decir, tanto en la afirmativa como en la negativa, el sujeto está al principio, pero en la pregunta, el sujeto o pronombre, les voy a poner aquí sujeto, el sujeto pasa a un segundo plano. ¿Sale? Entonces, a ver, vamos a ver los ejemplos. En la afirmativa, digo, él está aquí, sujeto, I, am, es el to be, going to, study es el verbo en su forma simple, en presente, en infinitivo, ¿no? Cualquiera de las tres es lo mismo. Y el resto de la oración, ¿no? I'm going to study this afternoon, ¿no? Voy a estudiar, ¿no? O me voy a poner a estudiar, sería un poco esta traducción al español, en la tarde, ¿no? Me voy a poner a estudiar en la tarde, voy a estudiar en la tarde, ¿no? No es que vas a ir literalmente a un lugar a estudiar. Bueno, hay gente que puede ir a la biblioteca, etcétera. Pero estamos hablando de una decisión que ya se tomó, ¿no? Desde mucho antes. Ahora sí puede haber excepciones y ahorita vamos a revisar por qué y en qué casos, ¿no? Negativa, igual el sujeto, en este caso es you, verbo to be, are, not, que sería la negación, going to, study, el verbo en su forma infinitiva, y el resto. Entonces, you are not going to study this afternoon. You are not, es decir, es la versión negativa. Si aquí decías que ibas a estudiar a la tarde, pues aquí yo te digo que no vas a estudiar, ¿no? No vas a estudiar en la tarde, que suena medio raro incluso, ¿no? O sea, lo ideal sería a lo mejor una especie de pregunta, como está aquí en el caso de la interrogativa, ¿no? A ver, déjenme.
cambiar la presentación porque sí se ve medio gacha. Híjole, pues una pena que Javier no se pudiera volver a conectar, pero me imagino que también trae problemas ahí del internet. A ver, listo, otra vez. Ahí ya volviste, Javier. Mira, estábamos revisando que las fórmulas para las oraciones afirmativas, negativas e interrogativas son similares la primera y la segunda, pero en el caso de la pregunta cambia el verbo to be a la primera posición y el sujeto pasa a una segunda posición. Esto indica que es una pregunta, además de lo obvio que está el signo de interrogación al final, ¿no? Pero digamos, la principal señal es que el verbo to be está al inicio. Entonces aquí estamos revisando en la oración afirmativa, la negativa y la interrogativa está justo esto que decíamos, ¿no? El verbo to be, que es el are, que responde a la segunda forma del singular, que es you, del plural, perdón, la primera persona del plural. Are you going to, ¿no? Siguiendo esta fórmula. Luego sigue verbo en presente, que es study, ¿no? Otra vez el verbo en su forma simple, infinitivo, presente, y el resto. Es afternoon y el signo de interrogación. Es decir, en la primera dices, yo voy a estudiar esta tarde, ¿no? Voy a ponerme a estudiar esta tarde. En la negativa le dices a una segunda persona, no vas a ir a estudiar esta tarde. Y en la pregunta, que quedaría más lógico, es, ¿vas a ir a estudiar en la tarde o vas a estudiar en la tarde, ¿no? Porque tú no sabes si la persona ya decidió hacerlo o no. Acuérdense que el tema aquí es planes, arrangements, decisions, ¿no? Todo esto que tiene que ver con decisiones y tiempo futuro, agendas, planes, sobre todo, ¿no? Que están unidas hacia el futuro. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? Vamos avanzando entonces. Ahora, eso por el lado del present continuous y el going to. Pero también necesitamos hablar de otros elementos, ¿no? Pero bueno, antes vamos a hacer este ejercicio. What's going to happen? Volvemos a lo mismo, ¿no? Going to happen, algo que va a pasar, el futuro, una decisión, una agenda, una cita, etcétera, etcétera. ¿No? O incluso situaciones que parecen evidentes que van a pasar, como en el caso de esta imagen. Look at the pictures. Make sentences with is or are going to plus verb. Es decir, a partir de esta imagen, nosotros tenemos que complementar esta oración y saber si lleva el is going to o are going to. ¿Cómo vamos a saber? A partir de cuántos sujetos tenemos en la oración, ¿no? Aquí son dos, por lo tanto es plural, y entonces queda they, ¿no? Ellos. Y de acuerdo a la fórmula, si esta fotografía podría inferirse como afirmativa, ¿no? Es algo que evidentemente va a pasar, porque están sujetando su mano, están cerca, ¿no? Sus bocas, entonces es algo que va a pasar. That they are, verbo to be, y luego sigue going to, y luego el verbo en presente. Aquí tenemos el verbo en presente que es kiss, es decir, no está conjugado, porque ¿qué es lo que nos va a indicar el futuro? ¿Qué es lo que nos va a indicar lo que va a pasar? El going to, ¿no? Entonces aquí, ¿qué va? Pues ahora sí que ya se las dije. Acuérdense que tienen que participar activamente, porque pues si no, nadie se va a llevar participación, ¿eh? Going to. Exactly. Exactly. Nada más deja encontrarla. ¿Dónde vamos acá? They are going to.
To kiss them. ¿Y cuál sería la traducción? Ya llegó Ivonne, pero no tiene micro. A ver, adelante, Francisco. Ellos se darían un beso. Ok. ¿Qué elementos te hacen inferir, además de la fotografía, digo, la oración? ¿Qué son ellos? Se darían, ¿qué es futuro? Kiss, el ar. Aquí kiss es el verbo en su forma infinitiva, en forma presente. Lo que indica el futuro es el going to, ¿no? Entonces, ay, no se ve bien feo. Going to, pero ¿cuál sería la traducción más o menos del going to? A ver, así como a bote pronto. ¿Ellos se van a besar? Ellos se van, ajá, se van, ¿no? No es de que se van, de que ya se van. ¿Cómo lo podríamos explicar? A ver, esa persona que participó, ¿podría ayudarnos a profundizar más? Ellos, es que el de van es de la acción, ¿no? De darse un beso, ¿no? Ellos, algo así. Exacto. Sí, sí, muy bien, muy bien. Justo es eso, de que nosotros no hay una traducción literal para el going to, Javier. Es decir, no es una traducción literal, sino que nosotros lo que hacemos es, aparte de una inferencia, o en este caso es fácil porque está la foto, pero si no estuviera, pues vamos a pasarnos toda la tarde buscando en el traductor que es going to, y no lo vamos a encontrar porque es un verbo que está compuesto. Una cosa es el go, y otra cosa es el to, y además tiene una terminación ing el go, ¿no? Entonces sería como un poco complejo tratar de traducirlo, pero si lo pensamos en términos del present continuous, pues sí queda, ¿no? Porque el going tiene la terminación ing. ¿Y cuál es la principal característica del present continuous? Pues que tienen una terminación ing, todos los verbos tienen terminación ing, y esa traducción es ando, endo, en este caso, pues sería besando, ¿no? Pero no se van a ir besando, sino justo como dijimos que había quedado. ¿Quién participa? ¿Cómo dijimos entonces que era? Ellos se van a besar, podría ser, ¿no? La traducción. Porque no podemos decir se van a besando, ¿no? Es decir, para que nosotros podamos tener un poco más de claridad acerca del futuro, que es una decisión inmediata, y del futuro, que es una decisión planeada, o una decisión que es evidente, tendríamos que saber el uso del going to y además el uso de el will. En este caso, will, ¿para qué se usa? Para acciones que ya se decidieron. ¿Sale? Es decir, mientras que en el going to, aquí está, mientras que en el going to se usa para planes que ya se decidieron desde mucho antes, will se usa para acciones que ya se decidieron, pero en lo inmediato. Podría ser, que también están sus excepciones, pero lo vamos a ir revisando, ¿no? Sí, ya viene un poco la diferencia. Por ejemplo, aquí pues ya tenemos la fotografía de unos trastes, un fregadero, un lavabo lleno de trastes sucios. Entonces, pues eso, la persona que va a lavarlos, pues tendría que decidirlo en el momento o tendría que pensarlo y planearlo desde antes. Pues lo decide en el momento, ¿no? Es decir,
pues tú vas echando los trastes al fregadero y conforme se va llenando, pues de pronto ya dices, ay, ya los voy a lavar. Puedes no lavarlos, pero tratemos de hacer este ejercicio para identificar la diferencia, ¿no? Entonces, aquí la fórmula es muy similar a la fórmula del going to, de hecho es la misma, solo que sustituimos el going to, y aquí quedaría will, que es el subject, el sujeto, I will, ¿no? En este caso funcionaría como un auxiliar, luego el verbo en su forma simple o en presente, y el resto, que es the washing up, que la traducción de the washing up pues es propiamente lavar los trastes, ¿no? Entonces, la traducción sería I will do the washing up, voy a lavar los trastes. Yo decido que voy a lavar los trastes. Puedo no decidir lavarlos y que se queden ahí, que se hagan animales y X, no me importa. O puedo decidir lavarlos, ¿no? Pero no se necesita el going to, en este caso, para planes que ya se decidieron desde mucho antes, porque pues pensemos que el fregadero está vacío a la 1 de la mañana, pero empieza a las 7 y el desayuno y los huevitos con jamón y luego ya el mediodía, los preparativos para la comida, etc. Y se va llenando a lo largo del día el fregadero, ¿no? Es decir, yo podría haber dicho desde las 3 de la mañana, voy a lavar los trastes. Pero ¿qué trastes voy a lavar si no había nada? ¿Sí ven un poco esa diferencia? No sé, es a lo mejor un ejemplo raro, pero me gustaría que ustedes pensaran en otro ejemplo por ahí, a ver, quien no ha participado o quien quiera participar, cualquiera de los dos, o pueden participar los dos y pues así se llevan más puntos, ¿verdad? Piensen en un ejemplo, una acción que ya decidieron el no, bueno, pues ya entonces le seguimos. Look at the pictures, what are people saying, ¿no? ¿Qué está diciendo la gente? Make sentences with will. O sea, de todas formas no se van a salvar porque tenemos que resolver este ejercicio. Aquí en la fotografía tenemos a unas señoritas que están en como una especie de restaurante, café, etc. ¿Y qué están haciendo? Están como comiendo, almorzando, ¿no? Es decir, hay muchos elementos ahí que nos van a dar pistas acerca de la situación, ¿no? A lo mejor se fueron a tomar un café o a comer o a almorzar, etcétera, etcétera. Entonces, respetando esta estructura, es el sujeto, will, el verbo en su forma simple y el resto. Entonces, aquí, pues está muy fácil. Faltan dos elementos. ¿Quién me dice el primero? El primero está fácil. Javier, ¿cuál elemento crees que va primero? Aquí, después del I. ¿Es are? Ok, I are. No, me parece que no, porque acuérdate que el to be de I es am. Es are, Pero, sí, bueno, nosotros vamos a ver ¿no? El ejemplo. I will do. Okay, el do. Entonces aquí es Will. I will, ok. Y luego acá, do
Aquí va un verbo. A ver, intentemos con el do. I will Breakfast. breakfast. A ver. Break. I will breakfast today. No, me parece que tampoco. Van más o menos acercándose los dos. Es un verbo el que va aquí. Y es un verbo que va en forma simple. Acuérdense, aquí está el do, que es verbo en forma simple. Entonces aquí tenemos que poner otro verbo en forma simple. ¿Cuál verbo nos va a indicar lo que están haciendo estas personas? No es breakfast. Tratemos de... No es breakfast, es otro. ¿Cuál? Be. El be, como el del verbo to be. A ver, vamos a intentar ponerlo. Be today. Se me hace que no, queda medio raro. Today I will. Sí podría ser breakfast, pero no es. Te voy a decir por qué. Porque si yo estoy hablando, es decir, la persona que está haciendo la oración, suponiendo que es alguna de estas tres señoritas, ¿no? La que está hablando. Les dice algo así como, vamos a desayunar, ¿no? Las invito a desayunar, que esa sería la traducción. Te invito a desayunar, oye, te invito a desayunar, ¿no? Nayeli y Francisco los invito a desayunar. ¿Qué entienden ustedes por eso? Que yo voy a... Que yo voy a... ¿A qué? Es going to, porque es futuro, ¿no? Going to, a ver, De lo que voy a hacer. ok, a ver, vamos a hacerlo. Es interesante eso que nos está planteando Javier. Hay, aquí sí es el am, es el to be. I am going Yeah, to, yeah. pero aquí sigue faltando el verbo. Pero falta el verbo. Ajá, Exacto. exactamente. Falta el En los verbo. dos falta el verbo. Si yo los invito a almorzar, significa que yo voy a hacer qué cosa. O sea, sí voy a almorzar con ustedes, pero yo qué voy a hacer. Es I am going to eat today. Ok, a ver. I'm going to eat. A ver, aquí lo ponemos. A ver cómo ven así. I will eat today. No, el primero no. ¿Y el segundo sí? Tampoco. No. El segundo tampoco. Lo voy a borrar, acuérdate, porque en will hablamos de acciones que se decidieron en lo inmediato, no de acciones que planeamos hace mucho tiempo. O sea, sí puede ser que yo haya planeado desde hace 2 meses invitarlos a almorzar, puede ser, ¿no? Pero aunque nosotros vayamos, al final, cuando la camarera llega con un papelito, ¿no? Que es la cuenta. ¿Y a quién le da la cuenta? A las personas. Ajá. Bueno, ¿Pero se las da a las 3 personas o se las da a una persona? a una sola. Exacto. ¿A quién se la da? A la persona que va a... Pagar es I will Exacto, you. No. exacto. Sí, sí. ¿Cuál es el verbo? Sí. You. No, el verbo de pagar es
pay. Pay. I will pay today, ¿no? O sea, esta güera las invitó y dijo, ay, me la estoy pasando bien padre con ustedes, pago yo pago. Es una decisión que se tomó en lo inmediato. Lo mismo que los trastes. Podría planear desde hace 5 semanas lavar los trastes hoy en la noche, pero es medio absurdo. Lo normal es que lo decidan de inmediato en cuanto vea la tarja llena. Aquí lo mismo con las señoritas, ¿no? Están en almuerzo, las 3 se pusieron de acuerdo para ir a almorzar. Entonces llega la cuenta y alguna de las 3 dice, yo pago, ¿no? O pueden dividírsela, pero lo normal es que alguno pague, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, la estructura es el sujeto, el auxiliar will y el verbo en su forma simple. Acuérdate, todos los verbos para hablar del futuro con will y going to, todos los verbos van en forma simple, ¿no? En este caso, pues nosotros elegimos el pay, pero en el ejemplo teníamos el do, ¿no? Y aquí es pay. I will pay today, ¿no? Yo invito o yo pago esta vez. Yo pago hoy. Yo las invito hoy, algo así. Es decir, en inglés no hay una traducción literal, sino que uno va más o menos intentando inferir y a partir de ahí hacer la traducción, ¿sale? Y finalmente, el will como condicional. Ya creo que lo hemos visto en otras ocasiones, pero aquí es decir, se divide la oración en 2 fases, ¿no? En la primera es el sujeto, es el sujeto, ¿no? Aquí es el sujeto más el will, porque estamos hablando de will, ya going to ya pasó, estamos hablando de will, pas, verbo en su forma simple, siempre va el verbo en forma simple, o en infinitivo, o en presente, es lo mismo. Y luego la condición, ¿no? En este caso, pues, es if. Lo que nos indica la condición es if. Aquí lo voy a resaltar de otro color. A ver, Past, ¿no? I will pass the test. Que la traducción queda, ella va a pasar el examen. Esa es la primera parte. Pero ¿qué necesita ella para pasar el examen? Es decir, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuál es la condición para que ella pase? If she studies, ¿no? Aquí otra vez retomamos el sujeto, she, porque ya en la primera parte de la oración está she, pero lo que nos indica la condición además del will es el if. If she studies. Studies aquí sí está conjugado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque aquí no tenemos el will, sino la primera parte. Aquí sí se conjuga el verbo porque tenemos al sujeto que en este caso es she. Acuérdense que en she o en he el verbo se conjuga agregándole la ES. Entonces su forma simple es study, pero cuando hablamos de ella es studies. Y lo mismo que si estuviéramos hablando de él. Aquí, he. ¿Sale? Entonces, la primera es she will pass this test, he will pass the test if she studies, if he studies. Es decir, los dos elementos que nos indican la condición es el will y el if. ¿Sale? A ver otra. ¿Quién me dice otro ejemplo?
Aquí la oración que a ver se las pongo completas para que no se confundan. She will pass the test. If, esa es la condición, she studies. Ella va a pasar el examen si estudia, pues si no estudia, pues no lo va a pasar, ¿no? Entonces, ahora aquí hablaremos de la condición. ¿Qué otro ejemplo se les ocurre? Acuérdense, sujeto, will y verbo en su forma simple. Mis buenas noches, soy Hola. Jessica, estoy aquí mismo con Francisco. Hola. Bueno, Javier, usted le dice, Sí. Según yo, también podría ser she will cook. Ok, a ver, vamos a hoy. Jefe soy yo. She will cook. Así se escribe cook. Sí. Sí. Y luego, ella va a cocinar. ¿Qué va a cocinar? ¿Cuál es la condición para que ella cocine? Ella va a cocinar. If. Sería. No, más bien primero sería she will bake a cake. Bake, bake, así. Bake, ajá. A cake. A cake, ajá. Ajá. Y luego la condición. Sería if. Ok, a ver, vamos a poner if. Sería. If. Your family. Your family. Ok, ahora vamos a escribirlo a ver qué tal suena. Ajá. If your family, your family, your family what? Si tu familia qué. Porque aquí queda, ella va a cocinar un pastel si tu familia. A ver, vamos a intentar con otro más. Ajá. She will bake a cake if. Tenemos que retomar el mismo sujeto, acuérdate. Estamos hablando de she. Entonces. She will bake a cake if she. Ajá, correcto. Sí, sería otra vez. She, podría ser come home. No, bueno, sí, come, de viene. Come home. Ok. Ella va a cocinar un pastel si llega a casa. Ajá. O sea que si no llega a casa, no cocina el pastel. Muy bien. No, está bien, sí, porque aquí ella no va a pasar el examen si no estudia, ¿no? Ahora, y entonces ella va a cocinar un pastel si llega a casa. Ajá, yo tengo a ver otro. She will cake a cake if she, a ver, pensemos en un verbo divertido. Sería she cooks a cake for the family. Pero. No, porque tienes que volver a usar el. Ajá, ¿el qué? ¿Tiene que volver a usar el qué? If she gets paid. Ella nomás va a cocinar si le pagan, ¿cómo ven? Pues sí, está pues mejor. Sí, así o no, pues sí. ¿Por qué está la S aquí en el verbo get, Jessica? Porque es futuro. ¿Y por qué más?
Gets. Aquí está otro igual, mira. Studies. Studies, gets. Ahí se ve este color. Gets, studies, son verbos que están conjugados en S. Están en tiempo presente, pero están conjugados. ¿Por qué están conjugados? Porque tenemos aquí a un sujeto que amerita esa conjugación en los verbos presentes, que en este caso es she. Lo mismo pasaría con he. She y he necesitan que los verbos estén conjugados. Pero el past no está conjugado y el bake tampoco. Ah, porque está el will. Está antes. Ajá. Pero aquí, entonces aquí nos faltó una cosa, la S. She comes. She comes. Ajá. ¿Sí? O más o menos. Yo siento que quedó Sí. bien. La única forma en la que vamos a hacer que cocine la mujer es que le paguemos. No hay de otra. La única forma en la que esta niña va a pasar es que estudie. ¿Sí? Sí. Muy bien. Pues entonces, yo espero que ya esté la grabación tanto de la clase 7 como de esta clase 8 mañana para que por favor la revisen y yo voy a subir la actividad o la tarea a la plataforma y cualquier duda o comentario pues pueden escribirme, ¿sale? ¿Tienen alguna otra duda? No, ninguna. Muy bien. Pues felicidades a los dos que a pesar del diluvio están aquí y que están participando. Ustedes pues ya tienen el punto su punto extra, sus puntos extras. Y pues ya saben, cualquier duda o comentario pueden escribirme. Cuídense mucho y aguas con el aguacero. Descansen y nos vemos el próximo lunes. Un abrazo. Gracias, Bye. Mi.